Para los que, yo sé que hay algunos alumnos nuevos que ya no les conozco, yo voy a llevar con ustedes, soy la profesora Noelia Mesa, voy a estar llevando con ustedes la materia micro 2. La materia micro 2 es parte clínica, o sea, vamos a estar hablando de todo lo que sean infecciones causadas por microorganismos. Estamos empezando con hongos, después vamos a estar hablando de bacterias, todas las infecciones causadas por bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Entonces, eso sería microbiología médica, en realidad, ¿verdad? Bueno, nosotros estuvimos hablando en la clase pasada de las características generales que tienen los hongos. Nosotros por biología ya estudiamos un poquito a los hongos, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué tipo de célula tienen? Son células de tipo eucariota, ¿verdad? Entonces, los hongos, todos los seres vivos tienen células de tipo eucariota, a excepción de las bacterias, ¿verdad? Que son de tipo procariota. En cuanto a su morfología, los hongos, primero, en cuanto a ellos pueden ser unicelular o también pueden ser pluricelular. Con respecto a los unicelular, son conocidos como las levaduras. Entonces, unicelular, una sola célula, como dice, y los pluricelular, los hongos que forman filamentos o que forman esta estructura que conocemos aquí como hifas. Y estuvimos hablando en la clase pasada que esta es la forma en que se reproducen, ¿verdad? O sea, van creciendo, van formando hifas, estos se van ramificando, exactamente, se va ramificando hasta formar lo que es la estructura del micelio. ¿Lo que es mofo? ¿Cómo? Mofo. Sí. Bueno, aquí vemos las micosis principales que nosotros vamos a estar hablando. Este es un pequeño cuadro que resume esas micosis, cuál es el agente causal de la micosis, o sea, este es el hongo causal y este es la micosis que causa. Por ejemplo, en la superficial, que es la que nosotros vamos a estar estudiando, superficial, micosis superficiales, causan este tipo de micosis. Una se llama Pityriasis versicolor, la tiña negra, la tiña blanca, la piedra negra. Y acá vemos los hongos que causan. La Pityriasis versicolor, por ejemplo, es causada por una especie de hongo que se llama Malassezia. La tiña negra, Ortae wernicki. Piedra blanca, especie Trichosporum. La piedra negra, Piedraeae artae. ¿Sí? Queda muy oscuro nomás, así que no se duerman. No es ese sentido. Es el único problema acá de esta sala, ¿verdad? Sí, que ya conozco. O es oscuro o es bien blanco. Bien. Es muy costoso. A veces es muy costoso que ya da para dormir y todo. Bueno, las cutáneas. Vamos a estar hablando hoy de las superficiales, las cutáneas, subcutáneas y los oportunistas. Esta quedaría para la siguiente clase. Las cutáneas, todo del género dermatófitos. Y la cándida de piel, mucosa, uña. Y acá vemos la cándida albicans y otra especie de cándida. Los dermatofitosis, especie Microsporum, Trichosporum y Epidermophytum. Vamos a estar hablando hoy de las superficiales, cutáneas y subcutáneas. Las subcutáneas, la infección que causa esporotricosis, cromoblastomicosis, el micetoma y fechificoplicosis. Y acá vemos la especie que causa esa infección. Después las endémicas o sistémicas también se llaman. Aquí tenemos muchas de estas infecciones sistémicas. Coccidiomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidiomicosis. Entonces, como dice su nombre, ya es una infección sistémica. Y acá vemos el agente causal, cuál es el hongo exacto que causa cada uno de ellos. Por ejemplo, la paracoccidiomicosis, ¿verdad? Es una micosis sistémica y el agente causal es el Paracoccidioides brasiliensis, justamente porque se hizo muy común en Brasil. Oportunistas, dentro de las infecciones micosis oportunistas, tenemos la candidiosis sistémica,
diptococosis, aspergilosis, hialoiformicosis, paeformicosis, la mucomicosis y la penicilosis. Entonces aquí tenemos el género que causa cada una de estas infecciones. Cada una de estas infecciones tiene una característica particular, ¿verdad? O sea, en dónde se va a presentar, exactamente en qué lugar del cuerpo se presenta, qué características tiene esa presentación, ¿verdad? Es redonda, es borde regular, irregular, tiene o no un centro, descama o no descama, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tiene una característica específica, ¿verdad? En cuanto a las micosis cutáneas o superficiales, se le llama también, afectan la epidermis, es decir, la piel, afecta también pelo y afecta también las uñas. Entonces vamos a hablar primero de las micosis cutáneas y superficiales, ¿verdad? Estas dos. Estos dos que nosotros vamos a estar hablando. Los hongos denominados dermatófitos comprenden 3 géneros. O sea, dentro de los dermatófitos tenemos estos 3 géneros. Los Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Y luego están los hongos de estos géneros: Malassezia, Piedrahia, Trichosporum y Cladosporium. Entonces, estos son, vamos a hablar la primera, las micosis cutáneas. Entonces, acá están los hongos que ocasionan micosis cutáneas y superficiales. Entonces, como dice su nombre, cutánea, superficial, afecta piel, afecta pelo, afecta uña, no solamente el pelo de la cabeza, ¿verdad? El cuero cabelludo, puede afectar de la axila, incluso el vello púbico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en general. La primera, la micosis cutánea. Se llama dermatófitos, dijimos, a un grupo de hongos que se caracteriza porque afecta principalmente la parte superficial, ¿verdad? Que es la piel, afecta pelo, uña, es decir, específicamente todos aquellos tejidos que son ricos en queratina, ¿verdad? ¿Y qué más que la piel, ¿verdad? Que la piel y las uñas. No atacan órganos internos y no son patógenos para animales de experimentación por vía intraperitoneal. Entonces, son los dermatófitos, como su nombre lo dice, derma, ¿sí? Entonces, afecta piel, afecta pelo, afecta uña, es decir, todos aquellos tejidos ricos en queratina. Sí. Los hongos más importantes son los dermatófitos, que incluyen unos 40 hongos. O sea, hay como 40 hongos que son dermatófitos. Y a la vez, estos 40 hongos pertenecen a estos 3 géneros, que es lo que estábamos viendo aquí al inicio, ¿verdad? Acá, Microsporum, Trichophytum, Epidermophytum. En cuanto a su epidemiología, normalmente las infecciones causadas por dermatófitos comienzan en la piel después de traumatismo o contacto, ¿sí? O sea, después de algún traumatismo en la cual queda expuesto o por contacto. Hay pruebas de que la susceptibilidad del hospedador puede identificarse por elementos como humedad, el calor, propiedad específica de la piel, la composición del sebo, el sudor. O sea, claro, hay una mayor susceptibilidad, es decir, la capacidad de poder adquirir estos dermatófitos, y tiene que ver con la humedad, el calor, las propiedades específicas de la piel, el sudor, si es una persona joven, la composición, la exposición intensa y predisposición genética. Entonces, esos también son factores que pueden predisponer a las infecciones por dermatófito. La incidencia del trastorno es mayor en clima húmedo y caliente y en personas que viven en hacinamiento. Es decir, claro, hay una mayor predisposición en zonas donde es caliente, hay humedad, hay calor, porque eso facilita el crecimiento, ¿verdad?, para estos hongos. Y en personas que viven en hacinamiento. Hacinamiento sería que viven todos juntos
así en un lugar... ¿Aislado? ¿Cómo? ¿Aislado sería? No, al contrario, tem muita gente en un lugar. Por ejemplo, en la penitenciaría, ¿sí? Hay muchas personas juntos en un mismo lugar, entonces eso también facilita, ¿verdad?, la infección o la propagación, la incidencia. El uso de calzado hace que los pies estén calientes y húmedos y prepara el terreno para infecciones de este tipo. Claro, el hecho de usar todo el día calzados hace que la piel sea más caliente en esa región y por lo tanto aumenta la humedad, entonces aumentan las condiciones de poder adquirir también. La infección se origina en la tierra o en animal infectado. En el caso de dermatófitos, geófilos o zoófilos respectivamente, es decir, normalmente los hongos se encuentran en la tierra, se pueden encontrar en animales infectados o se pueden encontrar en otras personas también. Entonces, dice, los conidios pueden permanecer viables por largo tiempo. Nosotros tuvimos en la clase pasada que pueden formar como una especie de conidios donde en su interior están las esporas. Y esos conidios tienen una gran capacidad de resistencia. Entonces pueden existir y sobrevivir a largo tiempo. Las especies pueden ser transmitidas por contacto directo a través de objetos inanimados como por ejemplo la toalla, la ropa, regadera, objetos similares. Es decir, estos hongos, dice, nosotros podemos adquirir por contacto directo tocando objetos que puedan tener. Y puede ser toalla, ¿sí? Pueden ser algún tipo de ropa, pueden ser objetos, ¿verdad? Entonces eso es un mecanismo de transmisión, ¿verdad?, a través de objetos inanimados, ¿verdad? ¿Qué causas pueden predisponer a las infecciones superficiales como las tiñas? La edad. Por supuesto, en el lactante, en el bebé recién nacido, ¿verdad?, en ellos, por ejemplo, ellos tienen una mayor susceptibilidad de adquirir una dermatitis del pañal, ¿verdad?, lo que se llama como dermatitis del pañal. En la pubertad, por ejemplo, ya son más frecuentes la tiña del cuero cabelludo. En cuanto al sexo, hay mayor predisposición para el sexo masculino para desarrollar infecciones por dermatófitos. Hay, por ejemplo, algunos hongos que son más susceptibles de adquirir en hombres que en mujeres. ¿Por qué, por ejemplo? Porque por una protección hormonal. ¿Por qué? Porque la progesterona, por ejemplo, ¿verdad?, es un factor que impide el crecimiento del hongo. Entonces, de esa manera ofrece como para las mujeres, ¿verdad?, como un factor protector también. Por eso hay algunos hongos que son más comunes en hombres que en mujeres, y se debe a eso. Temperatura, la humedad. Temperatura dijimos, claro, en zonas cálidas, en zonas cálidas hay una mayor posibilidad de que se pueda propagar también el hongo. La humedad, dijimos, por sudoración o por inmersión prolongada en el agua, favorece también los dermatofitosis. Y por supuesto tiene mucho que ver también con la higiene, ¿verdad?, el aseo personal, ¿verdad? Por supuesto, las malas condiciones de higiene de la vivienda, la promiscuidad, la falta de aseo personal, claro, eso favorece también la infección por hongos. El deporte, claro, son más comunes las infecciones micóticas en deportistas, ¿verdad? Por eso es que se llama una infección pie de atleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más común en personas que practican ese tipo de deporte. Las profesiones, las que favorecen la instalación de infecciones son las que ponen en contacto con animales, con el suelo y las que mantienen la piel constantemente húmeda. Entonces, aquellas profesiones que se dedican principalmente a tener mucho contacto con animales, como los veterinarios, por ejemplo, ¿verdad?, o tener mucho contacto con el suelo, ¿sí?, entonces son personas que también están expuestas por causa del contacto.
jabones y lociones, el uso de sustancias irritantes, jabones que sean muy alcalinos, también alteran el pH. Y al alterar el pH, fuente de entrada también. Las enfermedades predisponentes, claro, tiene mucho que ver también eso, ¿verdad? La diabetes, las enfermedades neoplásicas, las enfermedades endocrinas, esos son factores también que predisponen al paciente a adquirir ese tipo de infección. Y uno de los factores muy importantes es el estado inmune, la inmunidad del paciente. Los tratamientos inmunodepresores, es decir, aquellas personas, por ejemplo, que se encuentran con un tipo de tratamiento de cáncer, ¿verdad? Por recibir, ¿cómo se dice? Por recibir algún tipo de medicamento, ¿verdad? Para, olvidé su nombre. Bueno, lo que sí que esas personas que están haciendo algún tipo de radioterapia, ¿sí? Algún tipo de quimioterapia, ¿verdad? Entonces esas son personas que también están expuestas por causa de su estado inmune, ¿verdad? También el SIDA, ¿verdad? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Los pacientes que tienen ya afectado su sistema inmune, ¿verdad? Esas son las personas más propensas a poder adquirir una infección ya sistémica, ¿verdad? Que puede ser mucho más grave. Y en ese tipo de personas sí ya le puede llevar a la muerte. Claro, porque ya tiene su sistema inmune comprometido. Bueno, las dermatofitosis, entonces, estamos hablando ahora recién estamos hablando de que de forma general, que hay factores que predisponen a las infecciones superficiales, ¿sí? Ya vimos cuáles son esos factores, entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas. La primera, la dermatofitosis o tiña, se la conoce también como tiñas. ¿Qué son las tiñas? Son micosis superficiales ocasionadas por los dermatófitos, que son hongos que parasitan la queratina, afectando la piel y anexos, uñas, cabello, ¿sí? Entonces, las tiñas o dermatófitos son micosis superficiales ocasionadas por dermatófitos y que afectan principalmente aquella piel, aquel lugar o tejido que contiene queratina. Y ya sabemos, piel, ¿sí? Uña, cabello. Los géneros son estos tres. El Trichophytum afecta principalmente piel, uña y cabello. El Epidermophytum, piel y uña. Microsporum, piel y cabello. Estos son los tres géneros responsables de la dermatofitosis o de las tiñas. Son cosmopolitas, es decir, encontramos en la ciudad, ¿sí? O sea, no es que es algo que solamente vamos a encontrar en regiones, vamos a decir, alejadas, ¿sí? Sino que al contrario, encontramos es bien de la ciudad. Predominan en climas cálidos, húmedos y tropicales. Afectan a cualquier persona de cualquier edad, sexo y raza. Y dijimos que hay unos factores predisponentes a las tiñas o a la dermatofitosis. Humedad, calor, inmunodepresión, enfermedades endocrinas del sistema endocrino, la diabetes, uso de botas o tenis, dijimos uso constante de zapatos cerrados, la natación, la mala higiene, no secarse adecuadamente también. Entonces, esos son factores que predisponen a la dermatofitosis. Por eso es importante también realizar bien cuando nos bañamos todos, ¿verdad? Aquellas personas que ya tienen vamos a decir, una predisposición a adquirir infecciones, por ejemplo, el pie de atleta, ¿verdad? Que es los dedos del pie, ¿sí? Entonces, las personas que tienen vamos a decir, esa predisposición ya son personas que tienen que cuidarse, ¿verdad? Y constantemente mantener seco la zona. Entonces, bañarse, secarse bien los pies, las manos, ¿verdad? Todo ese lugar donde de repente puede quedar un poco de humedad. Y las partes también. Claro, sí, toda la región, especialmente de la ingle, ¿verdad? Porque muchas veces en la región de la ingle no se seca bien, ¿verdad? Entonces, toda esa zona mantener bien seca. Tem secador fácil. ¿Cómo? Secador.
secador. Do México fala no Sí, outro. para las personas que tienen esa facilidad. ¿Y saben qué facilita también? Facilita la obesidad. Sim, gente. La obesidad. É sério isso, fungos é uma coisa muito séria. Sí, la obesidad facilita. Claro, porque recuérdense que la obesidad, ya la piel sobrante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente aquí abajo, ¿verdad? O cuando esto tiene, es bien gordinho. exactamente bien gordito, entonces tenemos varios, sí, y por ahí va acumulándose el calor, la humedad. También en esta región de la ingle dijimos, ¿verdad? Entonces son lugares donde la gordura forma pliegues y esos lugares se pueden acumular, o sea, el calor, la humedad, entonces se crea el ambiente necesario para los hongos. Profesora, Sí. ¿la región de la ingle es lo mismo que la región inguinal? Sí. Es lo mismo. Sí. Bueno, aquí tenemos la morfología o identificación. Vamos a estar viendo cómo es que se hace un estudio para saber si la persona tiene o no tiene un tipo de micosis. Bueno, ¿qué es lo que se puede observar? Podemos observar esta estructura que vemos aquí, que se llama macroconidios. Esto que vemos aquí. Esto. Aquí está. Y esto serían las hifas. Esto. Esto serían las hifas, acá. Todo esto. Microconidios, que son más pequeños, que son estas estructuras que vemos aquí, bien más pequeñas. Estos serían también las hifas. Acá tenemos macroconidios y estos serían microconidios. Eso, ¿dónde se observa? En el microscopio. ¿Sí? Se hace una... después le voy a mostrar cómo se hace un diagnóstico. Bueno. Entonces la primera son los dermatófitos o tiñas causadas por estos tres géneros. Hablamos su predisposición, la epidemiología y qué es lo que se identifica, la forma, ¿verdad? Se identifica la morfología, tenemos que ver macroconidios o microconidios. La primera es la tiña capitis. Es la micosis del pelo, cuero cabelludo, causado por el género Trichophytum y Microsporum. Su epidemiología, la tiña capitis es muy común en niños de edad escolar. También está influida por cambios en el pH, depósito del sebo en la pubertad ya, está influida por la inmunodepresión también, o mujeres con desorden hormonal. Comienza como una lesión pápulo-eritematosa pequeña, acá vemos. Esta en realidad empieza así, algo bien pequeñito, y después va creciendo, crece y es muy escamoso, o sea, parece caspa, ¿sí? Porque se descama, entonces es muy escamoso. Los pelos de ese lugar se ponen frágiles y en algún momento deja de crecer en esa zona donde el hongo está creciendo, ¿verdad? Entonces hay una alopecia en ese lugar. El diagnóstico de laboratorio se hace por examen directo, recolección del cabello corto y observación al microscopio. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el diagnóstico en laboratorio? Por ejemplo, supongamos que acá haya una pequeña lesión que está comenzando, es pápulo, como dice ahí, pápulo eritematosa pequeña, pero que va creciendo, se descama. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se agarra un bisturí. Con el bisturí, vos tenés que tener preparado tu medio de cultivo, tenés que tener preparado aquí una lámina, un cubre lámina y un preparado, una solución que se llama hidróxido de potasio. Sí. ¿Sí? Entonces, se hace con el bisturí, lo que se hace es se descama, se pasa así un poquitito y que va saliendo, ¿sí? Va saliendo esa escama.
Y esa escama lo que se hace es colocar en el hidróxido de potasio, se coloca en la lámina, se le coloca una gota del hidróxido de potasio y luego se puede observar directo al microscopio. O para hacer el cultivo, la misma cosa se hace con el bisturí y se necesita un medio de cultivo especial para hongo que se llama el Sabora. Entonces ya tenemos un medio de cultivo y ahí adentro se pone con el bisturí, ¿verdad? Se va haciendo unas incisiones profundas dentro del medio de cultivo y ahí se guarda. Una característica que tienen es que los hongos tienen un crecimiento muy lento en comparación a las bacterias. Las bacterias en 24 horas ya pueden crecer. Sin embargo, los hongos crecen más de 10 días, mínimo. Pero a partir de los 20, 25 días en adelante, ahí recién empiezan a crecer. Entonces tienen un crecimiento muy lento. Professora, na prática, esses exames são feitos Sí, se hace el cultivo y es lo que te dije. quando o paciente chega. Sí, el paciente llega, por ejemplo, con eso, ¿verdad? O en la piel, entonces se le hace eso que yo te estoy explicando, ¿verdad? Se hace con el bisturí y se observa y se cultiva. Y lo más rápido de poder tener es la observación al microscopio, ¿verdad? Mientras se espera que crezca el cultivo, que puede tardar más de 20 días, mientras ya se puede hacer el examen directo, que es cuando se coloca en la lámina, se coloca la solución de hidróxido de potasio y se observa en el microscopio. Y en el microscopio, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la estructura, o sea, vamos a observar si, por ejemplo, tiene hifas, ¿sí? O si tiene levadura. Eso es lo que ya se va a observar. Entonces, con eso sí que se puede hacer un diagnóstico mucho más rápido, con un examen directo. Doutora, Sí. no caso dessa coleta, o médico faz essa coleta e envia para o laboratório? No, el laboratorio hace. En el laboratorio se Então o hace. médico encaminha o paciente ao laboratório. Sí, así mismo. No puede A no ser que sea un dermatólogo, de repente el dermatólogo puede hacer la recolección ya. Pero en ese caso es el laboratorio el que le provee del medio de cultivo, ¿verdad? O de la muestra, que puede guardarse también una placa de Petri. Él puede hacerla con el bisturí, se guarda en una placa y esa placa se lleva al laboratorio. Y el laboratorio procede a hacer eso que te dije, un examen directo y un cultivo. Entonces depende, ¿verdad? Porque de repente hay un médico que puede hacer ya la extracción, vamos a decir, o lo mejor, enviarle directo al laboratorio y en el laboratorio se hace. La Tinea capitis tiene una gran variedad clínica otra vez. Podemos tener la Tinea tricofítica, microspórica, inflamatoria o se llama también Kerion descenso y la Tinea fábica. ¿En qué se diferencian? Como dice la clínica, en la clínica se diferencia. Por ejemplo, esto es la Tinea tricofítica, es más común en niños pequeños que se van a las guarderías. Cura sin alopecia cicatrizal, o sea, se puede curar y no necesariamente causa una alopecia. Son placas eritematosas, descamativa, múltiple. Los pelos pueden tener una vaina blanquecina, hay mucho prurito, picazón. Y el agente es el Trichophytum tonsurans. Voy a mostrarle acá. Entonces aquí, por ejemplo, la tricofítica dijimos es más común en niños escolares o que están en las guarderías. La placa es eritematosa, es descamativa, es irregular, son múltiples, confluentes. Y en cuanto a la microspórica, también en niños escolares de guardería, también cura sin cicatriz. Y acá vemos que es una sola placa de varios centímetros de diámetro con escamas de color, no sé si se ve acá, escama de color grisáceo.
¿cómo se dice? Cinzáceo, ¿verdad? Así sería. Bueno, esa es tiña microspórica. Después la tercera, Querion de Celso. Eso sí ya se ve más bien en zonas ganaderas, rurales, donde hay mucha manipulación de animales, ¿verdad? Animales vacuno, equino, cura pero con alopecia definitiva con fibrosis. Se puede curar pero causa alopecia por causa de la fibrosis que causa. La clínica es aguda, foliculitis aguda, húmeda, rojiza, con bordes sobreelevados, con pústulas que al confluir forman un absceso. Voy a mostrar la imagen. Acá, fíjense, con absceso. Bueno, en este caso sí ya es una infección un poco más grave. Y como lo dice, ya causan alopecia definitiva en esa región. Se puede curar, pero afectó toda esa, dice, entonces causa es rojiza, sobreelevada, con bordes sobreelevados. Acá se ven más o menos esos bordes. No es todo liso, hay así, así son bordes sobreelevados, acá, como ven acá. Bordes sobreelevados, con pústulas que forman absceso. Es todo irregular. Sí, es todo irregular. El agente Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypsum. Entonces, justamente son agentes que se pueden encontrar en animales. Esa cosa, folículo piloso. El cuero cabelludo, el cuero cabelludo. Claro, y afecta todo el pelo de esa región. Pero enferma los huesos o algo así puede ser grave a punto ¿De llegar al cerebro? Sí, algo así. No, solamente el cuero cabelludo. Porque es una enfermedad cutánea. ¿No? Sí, exactamente. ¿Sí? Recuérdense que todas estas micosis son superficiales. ¿Sí? No es que llegan adentro de un órgano, ¿verdad? No llegan hasta el hueso. Es superficial. Afecta todos aquellos tejidos que tienen queratina, dijimos, ¿verdad? Piel, uña, piel, uña y cabello. Como se fossem nutrientes para esses fungos, né? Sí, Os alimentos, Nutriente a cultivo. creatina, né? así mismo. Este es el Querion de Celso. Como les digo, el Querion de Celso, dijimos, es una foliculitis aguda, redonda, con bordes sobreelevados, con pústulas que forman abscesos. Y cura con alopecia definitiva con fibrosis. Você está esquecendo de algo, de pontuar o que vai cobrar na prova. Como no semestre primário, pontuar, este eu vou cobrar, este eu vou cobrar. No, pero debo cobrar, claro que debo cobrar micosis superficiales. Graças. Ela é tão boazinha, gente, vocês vão amar. Bueno, la siguiente infección, tiña de la barba. Tina de la barba. Por supuesto, como es de la barba, entonces común en hombres adultos. También puede haber transmisión de hombre a hombre a través de rasuradora, utilizar el mismo O mesmo barbeador. presto barba, ¿verdad? No sé cómo le dicen. Rasurador nosotros le Mesma decimos. lâmina, né? Pronto. Sí. Por toallas, ¿verdad? Greg, não pega a minha do meu banheiro. Ele gosta de usar o banheiro feminino. Está ocasionada por varias especies, Trichophyton y Microsporum. Se presenta clínicamente en dos formas. Una superficial, con lesiones muy parecidas a la dermatofitosis de la piel, y otra un poco más profunda, con pústulas foliculares, nódulos y abscesos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos
Esta es un ejemplo de la tiña de la barba, Nossa. producida por el Trichophytum. Coça arde, qual o sintoma assim do sentido? Nossa, dói. Y exactamente, empieza a formarse, cambia un poco la coloración, se descama, pica, Arder muito. pica. É, Sí. porque nasce barba, né, gente? Vocês homens aí, que eu acho, né? Tipo assim. Coça pra caramba. Os poros, né? Os poros Sí. abertos. Claro, esa también es una de las características de las micosis, ¿verdad? Especialmente las superficiales, que son, causan mucho picazón, prurito, Porque, ¿verdad? Esa es una de las características también de las tiñas superficiales. como as cebolas. La tiña del cuerpo. Los más afectados, normalmente cuando uno tiene en la familia ya muchos tienen también, porque es muy contagioso. En climas tropicales húmedos, la transmisión por contacto se produce a través de las esporas o hifas que están en animales o fómites. Fómites sería cualquier elemento, ¿sí? Toalla, utensilio, cualquier cosa que se pueda tocar. Y como dijimos, pueden las hifas o las esporas o hifas pueden permanecer mucho tiempo ahí. Entonces al tocar algo, o sea, yo me toco, después toco algo, ¿sí? Y viene otra persona y toca eso, ¿verdad? Y de repente se arrasca o a ella ya pasa, ¿verdad? Doutora, Sí. en este caso de hongos, principalmente de barba, Sí. ¿se puede usar en casos agudos corticoide o crema, claro? Sí, se puede, se Fluconazol, puede. esta cosa. Se ¿Quién puede. más efectivo? Y en una combinación. Siempre se utiliza un antimicótico y si es muy, produce ya mucha inflamación, se puede utilizar también un corticoide. Corticoide Sí, de se a puede. corto plazo. Entonces se puede utilizar una combinación. Normalmente hay cremas lo que ya vienen combinados. ¿Sí? Ya viene, por ejemplo, ketoconazol, ¿verdad? Con algún tipo de corticoide. Cetoconazol es más utilizado, ¿verdad? ¿Cómo? Cetoconazol. Sí, lo que más se utiliza. Sí, especialmente para lo que son superficiales, infecciones superficiales. Doutora, sobre a questão morfológica, a senhora falou que tem 3 estruturas, né? A IFA, Esporas, hifas. esporas e tem aqueles outros que tem Eso ya es micelio. ¿Sí? Essa aqui a senhora falou que tem Ah, conídeos, los Isso. conídeos, sí. É, Los conídeos, elas não fazem a transmissão também. lo que pasa es que los conídeos albergan adentro las esporas. ¿Entendés? La clínica son placas, como vemos ahí, eritematosa, con bordes, ¿verdad? Descamativos, son descamativos, redondeados, con bordes activos y vesiculosos. La vemos aquí, como pequeñas vesículas. Vesiculosos. Y el centro sano en cualquier parte del cuerpo. Puede ser que en el centro, acá, vemos también, pero aquí alrededor está sano. ¿Verdad? Pero, ¿dónde está su mayor, estas placas? ¿Verdad? Que forman placas eritematosas redondeadas con pequeñas vesículas. Puede ocurrir que de repente solo se vea así, donde solamente se ve así, el borde. Aquele que ela falou que era em formato de moeda. Sim. Formato de, Moneda. tiene formato de moneda, ¿verdad? Sí. Que para la clínica se hace mirando el formato de moneda de la herida. Del Congo. Que si es esta, pa. Sí, Visual, ¿no? hay un... Visualmente, sí. Sí. Ujú. Acá vemos. Fíjense este. De repente este no es tan redondo, ¿ven? Hasta acá más o menos se ve. Pero este es también una presentación, acá también. Esta sí que ven cómo se descama un poquito en el borde. Acá también. Entonces es un eritema pápulo escamoso con aspecto de medallón, con centro liso, Sí, sí, periferia, rojo,
a veces vesiculosa, esta es vesiculosa, forma pequeñas vesículas, opústula, es bien pruriginosa, pica mucho, eso significa pruriginosa, se contagia con facilidad a otras zonas del cuerpo. Entonces me apareció acá, yo toco y ya toqué aquí, toco acá, entonces va pasando a otras zonas del cuerpo. A menudo dibujan áreas concéntricas a medida que se van extendiendo las lesiones. Entonces, a menudo forman esta estructura, o sea, esta forma que es concéntrica y que se va extendiendo en el cuerpo, ¿verdad? O sea, que van pasando a otras regiones del cuerpo, principalmente por la facilidad en que puede pasar a otras zonas del cuerpo. Entonces nosotros mismos somos los que podemos mudar a otras zonas del cuerpo. Después tenemos la tiña inguinal o cruris. Recuérdense que todas estas tiñas, ¿sí?, causan infecciones superficiales. ¿Sí? La tiña inguinal, como su nombre ya lo dice, se le llama también tiña cruris. Afecta a la región inguinal, toda esta zona. ¿Ven cómo se extiende acá y todo? Bueno, es cosmopolita, siempre en zonas tropicales húmedas, y eso es lo que dijimos principalmente en personas obesas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá dificulta de repente secar bien, ¿verdad? Entonces como hay pliegues, dijimos, a causa de la gordura, entonces se forma un lugar donde hay calor, humedad. Personas diabéticas, dijimos que también enfermedades endocrinas como la diabetes es un factor que predispone también. Personas que transpiran mucho. Claro, las personas que transpiran mucho crean el ambiente también, que es la humedad, ¿verdad? Uso de ropa ajustada que produce irritación. ¿Verdad? Utilizar ropas muy ajustadas también se irrita, entonces ahí también ya se está creando un ambiente, ya hay calor, ¿sí? Y la humedad también. Son ocasionadas por el Flocusum y varias especies de Trichophytum. Son placas eritematosas descamativas también, bordes definidos con vesículas en la periferia, en región inguinal, en el periné, pubis, abdomen, incluso glúteos. Hay prurito, eso es siempre, mucho picazón, eritema intenso, y eso le llamamos agudo, y luego ya es crónico. ¿El tratamiento, profe, igual con crema no hay algo más efectivo? Con crema y normalmente también con... Me olvidé su nombre, ¿qué dijiste recién? Corticoides. Corticoides, sí. Fíjense, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, donde es una zona que normalmente se puede acumular calor y humedad, ¿verdad? Entonces, esa región, por ejemplo, siempre los hombres tienen que secar bien. Más todavía si hay obesidad, ¿verdad? Con más razón. Entonces, son zonas que hay que cuidar bastante. Por tanto, un secador. Claro que sí, se puede usar un secador. En las mujeres, por ejemplo, en la zona debajo del pecho, ¿verdad? Entonces acá pues se forma también un pequeño espacio, ¿verdad? O de repente aquí en el medio. Entonces sudar mucho, no sé, de repente las mujeres que se pueden ir en el gimnasio, por ejemplo, se suda mucho, ¿verdad? Entonces si todos los días y de repente no bañarse enseguida o no quedarse un poco con eso, ¿verdad? Entonces también en esa zona se puede ir formando un ambiente para eso. ¿Eso deixa mancha? Podría dejar. Sí, sería trágico. El albendazol, una vez por la semana, bueno. Eso en caso de parásitos
¿verdad? Albendazol. Sí. O sea, estamos hablando de parásitos ya. Fluconazol. Fluconazol. Albendazol es diferente. Sí. Ajá. Ahora, fluconazol es diferente. Fluconazol ya más se Sí. utiliza para hongos. Sí. Fluconazol sí es para hongos. Albendazol es para parásitos. Parásito. Sí. Bueno, después tenemos la famosa tiña pedis o pie de atleta. Regiones tropicales urbanas, afectan normalmente a adultos. Los factores que predisponen es el uso, dijimos, causan maceración de espacios interdigitales. Claro, afecta toda la parte interdigital de los pies, ¿verdad? Pero de los pies. Uso excesivo de calzado, dijimos, excesiva sudoración, utilizar jabones alcalinos que alteran el pH, practicar algún tipo de deporte que, claro, al fin y al cabo es porque utiliza otra vez zapatos cerrados mucho tiempo, como por ejemplo algunas profesiones, ¿verdad? Como el militar, el minero, ¿verdad? Son personas que siempre están usando botas, ¿verdad? O zapatos cerrados todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Es una infección debido a hongos del género Epidermophytum, que es el más frecuente, con menor frecuencia el Trichophytum y raramente por Microsporum. Gracias. Gracias. Candida albicans, que no es un dermatófito, pero también puede producir micosis de piel. Su transmisión por contaminación indirecta, es decir, por intercambio o uso de calzados o calcetines, caminar descalzo en lugares públicos. Entonces, caminar en lugares en el suelo donde pueda haber esos hongos, ¿verdad? O de repente contaminación indirecta intercambiando uso de calzados o uso de calcetines. Las medias, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, utilizar la misma toalla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que pueden hacer una contaminación por contacto indirecto, a través de fómites le llamamos así. La micosis de pie o tiña de pie puede presentar también varios tipos clínicos. La forma pápulo-escamosa o hiperkeratosis, la forma intertriginosa, la forma subaguda y la forma aguda. La forma pápulo-escamosa con hiperkeratosis, planta del pie, acá principalmente la planta del pie y el talón, y la zona lateral de los dedos, respetando por lo general la zona del dorso del pie, acá. Entonces afecta esta zona, ¿verdad? Entonces a eso llamamos la forma hiperkeratósica, planta del pie, talón y las zonas laterales de los dedos. La forma intertriginosa, esta sí es la que afecta los interdigitales, la zona interdigital, específicamente entre los dedos. Presenta fisuras entre los dedos, frecuentemente entre el cuarto y el quinto dedo. La piel de la zona afectada es húmeda, blanca, con olor, y cuando cae la piel deja un fondo rojizo. Entonces cuando cae la piel, primero se vuelve blanquecino, esto se va descamando y va quedando una zona bien rojiza, avermelhada, ¿sí? Después la forma subaguda, acá ya estamos hablando de que tiene vesículas. Presenta ya unas vesículas. Vesícula, pústulo en la zona intertriginosas también, que se extienden hacia el dorso del pie y hacia la zona plantar. Y esta forma subaguda ya puede acompañar también una infección, es decir, la celulitis. O sea, ya puede ser un medio de entrada de bacteria y causar la infección que es la celulitis. Linfangitis, placas ericipelatosas, linfadenitis. ¿Qué es esta? Entonces, ¿qué pasa acá? Que al ser una zona
muy expuesta ya. Ya es lugar de entrada de bacterias que pueden causar ya otro tipo de infección, ¿verdad? Como por ejemplo la celulitis. Y en ese caso ya vamos a ver otro síntoma, ¿verdad? Porque los síntomas que presenta la celulitis es que empieza a haber calor, ¿sí? El color rojo ya está, ¿verdad? Entonces hay inflamación, hay calor y hay fiebre. Hay fiebre en ese lugar. Entonces Local, vos tocás, ¿cómo? Local, ¿verdad? Local, es local. Vos tocas y está caliente. Entonces es local. Después la forma aguda, con un marcado cuadro de irisipelatoso, parece irisipela. Puede haber celulitis, edema, dolor y a veces fiebre. Acá vemos. Tiña pedis con vesículas. Acá está, fíjense. Acá vemos las vesículas que pueden formar. Estas vesículas se puede sacarle el líquido y hacer un cultivo, Se ¿verdad? recomienda no romper. Pero para si quiere hacer un cultivo o alguna cosa así, Ah. el microscopio. Sí, en ese caso sí se puede, ¿verdad? Ahí en ese caso sí se puede, pero en realidad es más que nada agua, Sí. ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar la zona que es escamosa, porque ahí está la levadura o ahí está el hongo, ¿verdad? En la parte escamosa, no tanto en la parte líquida que forma la vesícula. La tiña de la mano es más común en hombres adultos, en especial en aquellas donde se utiliza mucha la mano, ¿verdad? Donde hay excesiva sudoración. Forma crónica en la anhidrosis, hiperkeratosis, ¿verdad? Presenta placa eritematosa y escamativa también, y acentuación de pliegues de flexión. Entonces, esos pliegues que forman, entonces ahí en esa región es donde más se puede observar. La forma aguda ya presenta vesículas sobre una base también eritematosa o eczema. Ahí más o menos se ve también. Acá. Entonces principalmente, si ustedes ven, en la zona de los pliegues, ahora se ve mucho acá, en los pliegues que se forman. Eso en cuanto a la tiña de las manos. La principal causante es la sudoración en las manos. La tiña de las uñas es lo mismo, la epidemiología es la misma que la tiña pedis, no hace excepción de población, edad, sexo. Los factores predisponentes ya sabemos también, factores metabólicos, circulatorios, ya sea por un trauma, en la uña, la humedad, el calor, todos esos son factores que predisponen. El polvo de uña tiene esporas que generan focos de contaminación si se depositan en calcetines, en baños y en el suelo. Su transmisión, propagación directa a través del hiponiquio desde la piel vecina, es decir, el mismo lugar, ¿sí?, puede descamarse y se liberan también las esporas que pueden afectar o que pueden propagarse también a otras uñas, por ejemplo. El cuadro crónico, su clínica es un cuadro crónico, inicia con un borde distal y avanza proximalmente. La uña se vuelve opaca, quebradiza, amarillenta. Hay una hiperkeratosis y puede ser forma subungueal, superficial y distrofia total. La subungueal, las uñas solamente se vuelven opacas, amarillas, curvables o curvadas y engrosadas. Entonces, tengo acá la zoom. Esta. La forma superficial, zona de color blanco porcelana. Entonces empiezan a adquirir un color blanco.
Distrofia total. Acá ya vemos que se rompe, parecen madera carcomida, lecho engrosado. Como vemos aquí. Acá también en realidad, ¿verdad? En este caso ya todos estos ya tienen una forma de distrofia, cuando ya la uña se rompe y la zona ya está bien engrosada, blanquecina, engrosada. ¿Ven aquí? Esto es blanquecina y engrosada, ¿verdad? Y ya vemos que ya tiene otro color, otra forma. ¿Cuál es el tratamiento, doctora? ¿Cómo? ¿Cuál es el tratamiento? Siempre son también, normalmente el ketoconazol, miconazol, itraconazol, o sea, todos son antimicóticos, ¿verdad? Que siempre pueden ir combinados con algún tipo de antiinflamatorio. Tiene un medicamento que se utiliza como gota, utilizar arriba de los dedos Sí. para que se trate. Sí, también. Dice, el diagnóstico se realiza en función a la localización. Es decir, cuáles pueden ser las posibles muestras va a depender de dónde apareció, ¿verdad? Si en la piel, si en la uña, si en el cabello. Se hace un examen microscópico y cultivo. Dijimos que en el examen microscópico lo que se hace son las escamas, dijimos, ya sea de la piel, ya sea del cuero cabelludo, ya sea de los dedos, de la mano, del pie, lo que sea. Siempre se utiliza con un bisturí y se va descamando, ¿verdad? Es decir, las escamas se disuelven en una solución de hidróxido de potasio y se coloca en la lámina, se coloca una gota de esa solución, se coloca el cubre lámina o cubre objeto y eso se lleva al microscopio. Y ahí vamos a observar, por ejemplo, hifas o los conidios, ¿sí? Los conidios que contienen las esporas, ¿sí? Se llama también artoconidios. Y al mismo tiempo podemos realizar el cultivo. En el cultivo ya es para identificar específicamente cuál es la especie. Se inocula, se cultiva en un agar inhibidor de moho o agar saboram con ciclohexidima y cloranfenicos y se aproximadamente 3 semanas a temperatura ambiente. Como les dije, más de 20 días es lo que normalmente tardan en crecer los hongos en un cultivo. Entonces eso demora, pero se puede obtener ya un examen Visual, microscópico, y eso sí no tarda, ¿verdad? Eso sí puede estar ya en el día. Entonces se puede ya iniciar tratamiento. Cuando tenemos un resultado de examen directo, ya se puede iniciar tratamiento. ¿Y esto qué es lo que me va a ayudar? Me va a indicar específicamente la especie. Y de repente, si el paciente no está mejorando en ese tiempo, entonces ahí ya se puede cambiar con otro antimicótico que es más específico para esa especie, ¿verdad? Una vez que tenemos el resultado. En el examen microscópico ya dijimos, vamos a observar las microconidias o macroconidias. Tratamiento. Y acá tenemos, primero los fármacos que son antimicóticos tópicos. Y acá tenemos, estamos hablando de todo esto que hablamos, ¿sí? En general, ¿sí? De todas las micosis superficiales que vimos, todos los tipos de tiña que vimos. Miconazol, clotrimazol, econazol, tioconazol, itraconazol, terbinafina, aloprogina. Hay un ungüento también que se prepara que tiene ácido salicílico y ácido benzoico, eso también ayuda a que se pueda secar porque absorbe la humedad, todo, entonces bien seco. Y los antifúngicos que ya son orales, acá están los tópicos que puede ir acompañado también oral. O sea, el tratamiento no solamente puede ser tópico, sino que también puede ser oral o una combinación. Con actividad sistémica, principalmente frente a los dermatófitos,
tenemos la gliciofulvina, el itraconazol, fluconazol, terbinafina, toditos estos son orales, son antimicóticos orales. Y por supuesto, más que nada, es la prevención, ¿verdad? Siempre mantener el área seca, dijimos especialmente aquellos lugares donde se puede producir humedad, calor, mantener la higiene, lavar zapatos con agua clorada, usar talco, ¿verdad? Entonces aquellas personas que tienen ya vamos a decir que ya tuvieron una infección de tiña del pie, entonces usan luego ya un talco que tiene ya un antimicótico. Evitar la fuente de la infección, o sea, de dónde nosotros podemos adquirir animales infectados o mascotas. No compartir instalaciones de baño, zapatos, calzado, ni fómites que dijimos, toallas, ¿sí? Utensilios, cepillo de dientes, ¿verdad? Entonces todo lo que es personal, ¿verdad? Entonces esas cosas son lo que no hay que compartir. Y cuidar de que nuestras mascotas de repente no sean portadores de algún tipo de infección micótica también, porque ellos están liberando esporas y esas esporas nosotros podemos adquirir. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, un pequeño intervalo. Sí. Bueno.